Jerusalén, Israel. 14 de octubre de 2024. El aire dentro del santuario del libro, el ala más protegida y sagrada del Museo de Israel, se mantenía a una temperatura constante de 18 grados centígrados. Era un ambiente estéril, casi quirúrgico, diseñado para impedir que el tiempo terminara el trabajo que comenzó hace 2 milenios, la descomposición de la memoria humana. Bajo la cúpula blanca, cuya forma imitaba la tapa de las vasijas donde se hallaron los rollos del Mar Muerto, turistas de todas las nacionalidades caminaban con una reverencia silenciosa, susurrando como si estuvieran en una catedral y no en un museo. Ana Ribeiro, una arquitecta brasileña de 34 años, ajustó la correa de su bolso sobre el hombro. Estaba exhausta. El viaje a Tierra Santa había sido un intento de reconexión espiritual tras un divorcio devastador, pero hasta el momento todo lo que había sentido era el calor abrasador de Oriente Medio y la impaciencia inagotable de su hijo, Gabriel. Gabriel tenía 4 años y la energía cinética de un electrón libre. No le importaba el gran rollo de Isaías, ni la importancia histórica de los manuscritos esenios. Él quería helado, quería correr, quería salir de esa cueva blanca. «Gabriel, por favor, no toques el cristal», pidió Ana por 10ª vez, tirando suavemente de la mano del niño, que intentaba dejar sus huellas dactilares llenas de grasa en la vitrina del Códice de Alepo. «Mamá, tengo hambre», se quejó Gabriel, tirando de su camiseta. «Solo 5 minutos más, cariño. Mamá solo quiere ver esa sección sobre la Galilea y nos vamos. Te prometo un helado gigante después». Ana caminó hacia un área menos iluminada del salón subterráneo. Era una exposición temporal titulada «Vida cotidiana en la Judea del primer siglo». Allí no había oro, ni joyas, ni manuscritos famosos. Solo los detritos de la vida común, peines de hueso, sandalias de cuero petrificadas por el tiempo, fragmentos de cerámica doméstica y juguetes rudimentarios. Gabriel soltó la mano de su madre. Ana estaba distraída, leyendo la descripción de un mortero de piedra basáltica, imaginando a las mujeres que lo habrían usado para moler grano 2000 años atrás bajo el sol de Nazaret. El niño caminó solo hasta una pequeña vitrina en el rincón más oscuro. Dentro de ella, iluminado por un foco LED tenue, había un objeto insignificante para la mayoría. Una pequeña peonza hecha de arcilla seca, mal cocida, con marcas de dedos que indicaban haber sido moldeada por un niño, no por un artesano experto. La etiqueta del museo decía simplemente juguete votivo o infantil, procedencia incierta, probablemente Baja Galilea, C10 d. Gabriel se detuvo en seco. Su respiración, antes rápida e impaciente, se detuvo por un segundo completo. Sus hombros pequeños, tensos por el aburrimiento, se relajaron de una manera que Ana nunca había visto antes. Parecía que un peso inmenso, una carga invisible que ella ni siquiera sabía que él llevaba, había sido súbitamente reconocida. «Elian», susurró Gabriel. No fue un susurro común, fue una exhalación, como si el alma escapara por entre los labios. Ana no lo oyó. Estaba a 3 metros de distancia. Pero entonces Gabriel hizo algo prohibido. Colocó ambas manos planas sobre el cristal blindado y apoyó su frente contra la superficie fría. «A él nunca le gustó dijo Gabriel en voz alta. Ana se giró, sobresaltada por el tono de voz. «¿Qué has dicho, Gaby?» El niño no se movió. Continuó mirando fijamente la peonza de arcilla. «La peonza. Yo la hice para él. Usé el barro del arroyo detrás de la casa de Joseph. Quería que dejara de llorar. Le dolía mucho la cabeza cuando las voces venían del cielo». Ana sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el aire acondicionado del museo. Se acercó rápidamente, agachándose al lado de su hijo. «¿De quién estás hablando, hijo? ¿De algún amiguito de la guardería?» Gabriel giró la cabeza lentamente. El movimiento fue mecánico, desconectado, como una marioneta antigua. Cuando sus ojos encontraron los de Ana, ella sintió un vértigo repentino. Aquellos no eran los ojos del niño que había llorado por un juguete en el aeropuerto. Eran ojos antiguos. Ojos que habían visto polvo, sangre y milagros terribles. Ojos cargados de una resignación adulta. «No de la guardería, mamá», dijo Gabriel. Su voz había cambiado.
La cadencia infantil, llena de errores gramaticales y ceseos, había desaparecido. Su dicción era precisa, pero el acento era extraño, gutural. Las palabras salían con una aspereza que Ana nunca había escuchado. Del vecino, el hijo del carpintero, aquel al que los otros niños llamaban Mamser, bastardo, cuando Yosef no estaba cerca. Ana retrocedió un paso asustada. «Gabriel, basta, me estás asustando, nos vamos ahora mismo». Intentó tomar su mano, pero Gabriel permaneció inamovible, como si estuviera anclado al suelo por una gravedad propia. Miró al guardia de seguridad que se acercaba, alertado por el contacto del niño con el cristal. «La tishal al de la mamlel. Shal al dase», dijo Gabriel. Las palabras salieron fluidas, naturales, antiguas. No era portugués, no era inglés, no era nada que Ana hubiera oído jamás. El guardia, un hombre druso llamado Amir, se detuvo a 2 pasos de distancia. Su rostro perdió todo color bajo las luces de neón. Llevó la mano a su radio, pero sus dedos temblaban tanto que no logró apretar el botón de transmisión. ¿Qué ha dicho?», preguntó Ana, sintiendo el pánico subir por su garganta. Amir miró a Ana, luego al niño, con los ojos desorbitados. «Señora, ¿su hijo habla arameo? Claro que no. Tiene 4 años. Apenas habla portugués correctamente. Acaba de decir, en un dialecto galileo que solo he oído en grabaciones académicas de reconstrucción lingüística. No preguntes al que no habla, pregunta al que vio», tradujo Amir con la voz quebrada por el miedo. «Es arameo antiguo. El idioma de... ¿De quién? De Jesús», completó Gabriel, volviendo a mirar la peonza de arcilla. «Pero nosotros no lo llamábamos así. Él era Yeshua. Y tenía miedo a la oscuridad. Hospital Hadassah Monte Scopus, 6 horas después. El doctor Jaron Levy era el jefe del Departamento de Arqueología Bíblica de la Universidad Hebrea, pero su formación original era en psicología cognitiva. Había sido llamado al hospital por un contacto en la seguridad del museo. El caso era, como mínimo, una anomalía estadística. Un niño brasileño en estado de disociación, hablando una lengua muerta con fluidez nativa. Gabriel estaba sentado en la cama de la enfermería pediátrica, dibujando en un bloque de papel con una cera negra. Ana estaba sentada a su lado, sosteniendo su mano libre, pálida y con los ojos rojos de llorar. Jaron entró en la habitación acompañado por la doctora Sarah Moncler, una lingüista forense de Oxford que estaba en Jerusalén para un congreso sobre lenguas semíticas. «Señora Ribeiro», dijo Jaron suavemente, en un inglés perfecto, «soy el doctor Levy. Me han llamado para intentar entender lo que sucedió en el museo». Ana levantó la vista. Había desesperación en su mirada. «¿Van a decirme que es autista o esquizofrénico? Porque los médicos de aquí ya han sugerido epilepsia del lóbulo temporal. Pero yo sé lo que oí. Mi hijo habló un idioma que nunca ha aprendido. Sabe cosas que no puede saber». «No estamos aquí para dar diagnósticos psiquiátricos, señora», intervino Sara, acercándose a la cama con cautela. Miró el dibujo que Gabriel estaba haciendo. «Estamos aquí por el idioma y por lo que está dibujando». Gabriel estaba trazando una estructura compleja sobre el papel. No eran las casitas y árboles típicos de un niño de preescolar. Eran arcos de piedra, cisternas subterráneas y lo que parecía ser un mapa de calles estrechas y polvorientas. En la esquina de la hoja había escritos símbolos que parecían garabatos para un profano. Sara contuvo la respiración al verlos. «Jaron, mira esto». Jaron se inclinó. Sus gafas reflejaron los trazos negros. «Es paleohebreo cursivo», susurró, sintiendo que se le erizaba la piel. «Escritura común del primer siglo en zonas rurales». «Gabriel, ¿qué estás escribiendo?». El niño no dejó de dibujar. La cera raspaba el papel con un sonido rítmico. «Es la casa de Elian», respondió Gabriel en portugués, pero con aquella misma voz distante y madura, desprovista de emoción infantil. «Queda detrás del taller. Yo lo veía trabajar a través de la grieta en la pared de adobe. Yosef era bravo, estricto pero justo. Yeshua era distraído. A veces cortaba la madera mal porque estaba escuchando a los ángeles gritar.
¿Quién es Elian, Gabriel?, preguntó Yaron, sentándose en el borde de la cama, intentando no asustar al niño. Gabriel detuvo la cera, giró la cabeza y miró profundamente a los ojos del profesor. Yo soy Elian, el hijo de Rebeca, la tejedora. Nací 3 lunas después de Yeshua. Crecimos juntos en el polvo de Nazaret, pero yo no tenía voz. ¿Eras mudo?, preguntó Sara, sacando su grabadora. Mi lengua estaba pegada al fondo de la boca, solo hacía sonidos de animales. Los otros niños se reían y me tiraban piedras. Me llamaban Shotei, idiota. Yeshua nunca se rió. Él entendía el silencio. Me decía que su silencio era peor que el mío, porque el suyo estaba lleno de un ruido que nadie más oía. Ana apretó la mano de su hijo, buscando al niño que conocía dentro de aquel extraño. Gabriel, mi amor, ¿estás inventando una historia? ¿Viste esto en alguna película? No es una película, mamá. Gabriel se tocó el pecho. Está caliente aquí dentro. La memoria quemó la piel de adentro hacia afuera. Yo morí joven, mamá. Tenía 18 años cuando la sangre salió por mi boca, la tos roja. Yeshua sostuvo mi mano. Él ya podía curar, mamá. Yo le vi arreglar el ala de un gorrión, solo soplando sobre ella cuando teníamos 7 años. Pero no me curó a mí. ¿Por qué no?, preguntó Yaron fascinado. La teología cristiana estándar diría que Jesús curaba a todos los que se lo pedían. Porque él sabía que yo estaba cansado, dijo Gabriel. Una lágrima solitaria, pesada, rodó por su mejilla infantil. Sabía que mi vida como un mudo en aquel lugar era un infierno. Él me dio el regalo de irme. Me dijo, «Vete, Elian. Guarda mis secretos en la oscuridad hasta que la luz esté lista para oírlos». Gabriel volvió a dibujar frenéticamente. Dibujó un lugar específico, 3 piedras grandes formando un triángulo, cerca de un olivo retorcido. «¿Qué es eso?», preguntó Sara. «El escondite», dijo Gabriel. Yo no podía hablar, así que dibujaba. Dibujaba lo que veía hacer a Yeshua cuando nadie miraba. Los milagros que salían mal, las veces que perdió el control y el cielo se puso negro al mediodía. Las veces que lloró de miedo porque la energía de Dios era demasiado grande para su cuerpo pequeño. Dibujé todo en placas de arcilla cruda y las escondí en la cisterna seca detrás de mi casa. Yaron y Sara intercambiaron una mirada de choque eléctrico. Estaban ante lo imposible. «Estás diciendo», dijo Yaron lentamente midiendo cada palabra, «que existen registros contemporáneos, hechos por un testigo ocular, de la infancia de Jesús. Registros que muestran, ¿y fallos? ¿Miedos?» «La verdad», corrigió Gabriel. «La Biblia cuenta la historia del héroe. Yo dibujé la historia del niño. Y los dibujos todavía están allí». «¿Dónde?» «Nazaret, debajo de la tierra, donde construyeron el aparcamiento de la iglesia de San José. Cubrieron la entrada con asfalto, pero la cisterna es profunda. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió sin llamar. 2 hombres entraron. Llevaban trajes impecables de corte italiano, pero no tenían la postura de médicos. Uno de ellos, un hombre alto de cabello gris plateado y un crucifijo discreto en la solapa, sonrió con una benevolencia que no llegaba a sus ojos. «Buenas noches. Soy el monseñor Dominic Valenti, de la Custodia de Tierra Santa. Hemos sido informados sobre el incidente en el museo. La iglesia desearía ofrecer asistencia a la familia Ribeiro y trasladar al niño a una instalación más adecuada». Yaron se levantó inmediatamente, interponiéndose entre los hombres y la cama. Conocía a Valenti por su reputación. Le llamaban el borrador. «Este es un hospital público, monseñor. El paciente está bajo evaluación médica y espiritual», dijo Valenti, sus ojos fijos en Gabriel como un halcón sobre un ratón. «El Vaticano tiene protocolos para lidiar con perturbaciones de este tipo. Niños que cuentan fábulas heréticas pueden causar mucha confusión. Nos gustaría llevarlo a nuestra clínica privada en Roma». Gabriel soltó la cera, miró a Valenti. «Hueles a incienso viejo y mentiras», dijo el niño en un portugués claro y frío. «Tienes miedo de lo que vi. Tienes miedo de saber que él sangraba por la nariz cuando intentaba contener el poder.
Tienes miedo de saber que era humano. La sonrisa de Valenti se desvaneció instantáneamente, reemplazada por una frialdad calcárea. «La madre viene con nosotros», dijo Valenti, haciendo una señal al otro hombre, que avanzó mostrando un arma bajo la chaqueta. «¡Ahora!». «¡No!», gritó Ana, abrazando a su hijo. Jaron actuó por instinto. Empujó la mesa de exámenes metálica con todas sus fuerzas contra los sacerdotes, creando una barrera momentánea. «¡Ana, corre!», gritó. «¡Llévalo al estacionamiento! Mi coche es el Jeep blanco. Matrícula 77-890-65. La llave está en el neumático trasero. ¡Vayan a Nazaret!». Ana no dudó. Agarró a Gabriel y la mochila con los dibujos y corrió por el pasillo, su corazón latiendo como un tambor de guerra. La noche en Jerusalén era fría y el cielo estaba despejado, lleno de estrellas indiferentes. Ana conducía el jeep de Jaron con las manos temblando sobre el volante, siguiendo las instrucciones del GPS para salir de la ciudad hacia el norte, hacia Galilea. Gabriel estaba en el asiento trasero extrañamente tranquilo, mirando por la ventana las luces de la ciudad antigua desaparecer. «Vienen, mamá», dijo Gabriel. «Los hombres de negro siempre vienen cuando la verdad intenta salir del agujero». «¿Quiénes son, Gabriel? ¿Por qué te quieren?», preguntó Ana, mirando compulsivamente por el retrovisor. «Porque construyeron un castillo de piedras perfectas», respondió el niño. «Y yo tengo el martillo que puede romper los cimientos. Si el mundo sabe que Yeshua era imperfecto, que tenía miedo, que necesitaba aprender, entonces la iglesia ya no es la única dueña de él. Él vuelve a ser de todos». El teléfono de Jaron, que había quedado en la consola del coche, sonó. Ana contestó en altavoz. «Ana», era la voz de Jaron, jadeante. «Estoy con la doctora Sara. Logramos despistar a Valenti en el hospital usando las salidas de servicio, pero él tiene recursos ilimitados. Rastreará el coche. Tienen que salir de la autopista principal». «¿A dónde voy?», preguntó Ana sintiendo las lágrimas de pánico. «No conozco este país». «Ve a Nazaret», dijo Sara entrando en la línea. «Si el niño dice que hay pruebas físicas allí, tenemos que encontrarlas antes que el Vaticano. Si conseguimos las placas de arcilla, tendremos ventaja. La verdad será arqueológica, no solo el delirio de un niño». «Nazaret está a 2 horas», dijo Jaron. «Evita la ruta 6. Ve por las carreteras del Valle del Jordán. Nos encontraremos en la entrada de la ciudad vieja, cerca del Pozo de María». Ana colgó y giró el volante, entrando en una carretera secundaria oscura que serpenteaba por el desierto de Judea. Durante el viaje, Gabriel comenzó a hablar. No paró durante 1 hora. Narraba memorias de 2000 años atrás como si las hubiera vivido ayer. La casa de María olía a pan agrio y serrín de cedro, contaba, su voz hipnótica. Joseph era un hombre silencioso, de manos grandes y ásperas. Miraba a Yeshua con una mezcla de orgullo y terror absoluto. Una vez, Yeshua estaba jugando con barro. Hizo pajaritos. Yo estaba mirando desde mi ventana. Él sopló sobre ellos. No fue magia, mamá, fue amor. Amó tanto al barro que el barro quiso vivir para complacerlo. Los pájaros volaron. Joseph lo vio. Agarró a Yeshua por el brazo y lo metió adentro. Oí a Joseph gritar: «No puedes hacer eso, te matarán si te ven, tienes que ser normal». Yeshua lloró toda la noche. No entendía por qué dar vida estaba mal. Ana escuchaba, fascinada y aterrorizada. La riqueza de detalles era imposible para un niño. Gabriel describía la ropa, las herramientas, la comida, las tensiones políticas con los romanos. «Elian veía todo», continuó Gabriel. Elian amaba a Yeshua porque Yeshua era el único que no lo veía como un defecto. Para Yeshua, mi silencio era un idioma. Él me decía: «Tú eres el afortunado, Elian, tú no tienes que mentir». Llegaron a Nazaret poco antes del amanecer. La ciudad moderna, árabe, ruidosa y caótica, cubría las ruinas de la antigua aldea bíblica. Jaron y Sara estaban esperando en un coche de alquiler discreto cerca de la Basílica de la Anunciación. «Rápido», dijo Jaron, ayudando a Ana y a Gabriel a salir del jeep. «Valenti ha activado contactos en la policía local.
Tenemos quizás una hora antes de que cerquen el perímetro. Gabriel miró a su alrededor confundido. Todo ha cambiado, dijo. ¿Dónde están los olivos? ¿Dónde está el arroyo? Están debajo del hormigón, Gabriel, dijo Sara suavemente. Tienes que sentirlo. ¿Dónde estaba tu casa? Gabriel cerró los ojos. Comenzó a caminar, ignorando el tráfico matutino. Subió una calle empinada, pasando por tiendas de souvenirs cerradas. Se detuvo frente a una verja de hierro que daba acceso a las excavaciones arqueológicas bajo la iglesia de San José. Aquí, dijo, el taller de Joseph estaba allí arriba. Mi casa estaba pegada a la ladera. Allí abajo, la verja estaba cerrada con candado. Jaron, sin dudarlo, sacó una cizalla de su mochila y rompió la cadena. Entraron. El lugar era un sitio arqueológico silencioso, lleno de polvo y sombras. Cuevas antiguas, usadas como viviendas y almacenes en el primer siglo, bostezaban en la oscuridad. Gabriel corrió hacia un rincón específico donde el suelo de piedra parecía sólido. «¡La cisterna!», gritó. Elian tiró las placas aquí dentro antes de morir. La tapó con una piedra de molino rota y la cubrió con tierra para que su madre no las encontrara. Jaron iluminó el suelo. «Gabriel, esto es roca sólida». «No», insistió el niño. «Es escombro compactado por 20 siglos». «¡Caben!». Jaron y Sara tomaron las palas plegables que habían traído. Comenzaron a cavar en el lugar indicado. El suelo estaba duro como el cemento. Ana ayudó usando sus propias manos, rompiéndose las uñas, movida por la fe ciega en su hijo. 20 minutos pasaron. Nada. «Gabriel», comenzó Jaron, desanimado, secándose el sudor. «¡Continúen!», gritó Gabriel, su voz resonando con autoridad ancestral. «Elian prometió que las guardaría». Entonces la pala de Jaron golpeó algo hueco. ¡Toc! Limpiaron la tierra frenéticamente. Había una losa de piedra circular partida por la mitad. Con un esfuerzo conjunto la movieron. Un agujero negro se abrió. El olor a aire confinado, moho y tiempo escapó como un fantasma liberado. Jaron bajó su linterna atada a una cuerda. El haz de luz reveló el fondo de la cisterna seca, a unos 3 metros de profundidad. Y allí, apilados en un rincón, protegidos de la humedad por una capa de betún antiguo, había objetos rectangulares. «¡Placas!», susurró Sara temblando. «¡Placas de arcilla!». Jaron bajó usando la cuerda. Con cuidado de cirujano, colocó las placas en una bolsa acolchada. Eran 12 en total. Cuando subió de nuevo, el sol ya estaba saliendo, iluminando Nazaret. Limpiaron la primera placa bajo la luz de la mañana. No había texto. Elian era analfabeto. Había dibujos. Pero eran dibujos de una complejidad emocional devastadora. Rayados con carbón y ocre sobre la arcilla cruda, mostraban escenas de la vida de un niño. La primera placa mostraba al niño Jesús rodeado por otros niños que lo empujaban. Pero la sombra de Jesús en la pared no era humana. Era una figura de luz con alas enormes y terribles. La segunda placa mostraba a Jesús gritando al cielo y rayos negros bajando, no para herir, sino para obedecer. El rostro del niño dibujado estaba contorsionado en agonía, no en triunfo. La tercera placa mostraba a Jesús sosteniendo la mano de un niño en la cama, Elian. Y alrededor de la cama fantasmas o ángeles lloraban. «Esto lo cambia todo», susurró Sara con lágrimas en los ojos. «Esto confirma los evangelios de la infancia, pero elimina la magia tonta. Muestra el costo psicológico. Muestra el trauma de ser divino en un mundo humano. El Vaticano querrá destruir esto a cualquier precio», dijo Jaron. Como si fuera una señal, sirenas sonaron. Luces azules y rojas se reflejaron en las paredes de la cueva. El monseñor Valenti apareció en lo alto de la escalera de acceso, acompañado por policías locales y 2 hombres armados que no llevaban uniforme. «Se acabó, profesor Levy», dijo Valenti, su voz resonando en la cueva. «Entrégueme las reliquias». Y al niño. Estaban acorralados. Detrás de ellos, solo la pared de piedra de la cueva. Delante, Valenti y sus hombres. Ana abrazó a Gabriel, protegiéndolo con su cuerpo. «¡No vas a tocarlo!», gritó ella. «Señora Ribeiro, su hijo es un canal para fuerzas que usted no comprende»,
dijo Valenti, bajando los escalones lentamente. Esas memorias son peligrosas. Sugieren un Cristo fallido, un Cristo que no tenía control. Eso es herejía. Eso debilita la fe de los simples. La Iglesia protege a los fieles de estas verdades demasiado complejas. La verdad no necesita protección, replicó Jaron, abrazando la bolsa con las placas. Estas placas son la prueba arqueológica más importante de la historia. Es el testimonio de una vida. Es el testimonio de un vecino confundido, despreció Valenti. Démelas. Los hombres armados levantaron sus pistolas. Gabriel se soltó del abrazo de su madre. Caminó hasta el frente del grupo, interponiéndose entre los adultos y las armas. Parecía muy pequeño en la inmensidad de aquella cueva antigua, pero su sombra, proyectada por la linterna de Jaron en el suelo, parecía enorme. Gabriel miró a Valenti. «¿Crees que lo estás protegiendo a él?», dijo Gabriel. Su voz no era alta, pero llenaba todo el espacio acústico. «Pero solo estás protegiendo tu propio poder». «Cállate, niño», gruñó Valenti, aunque su mano, que sostenía un rosario, estaba temblando. Elian no podía hablar, continuó Gabriel, dando un paso adelante. Elian pasó 18 años escuchando a los otros hablar por él, decidir por él, ignorarlo, así como ustedes han hecho con Yeshua. Ustedes lo convirtieron en una estatua de oro que no puede llorar, no puede sangrar, no puede sentir miedo. Ustedes lo silenciaron. Gabriel cerró los ojos. «Pero yo ya no soy mudo». El niño abrió los brazos. «Efata, ábrete». No hubo explosión, no hubo rayo. Lo que sucedió fue algo mucho más sutil y aterrador. Todos en la cueva lo sintieron. Fue como si una presa emocional se rompiera. Valenti se atragantó. De repente ya no estaba en la cueva. Estaba sintiendo soledad. Una soledad tan profunda, tan cósmica, tan fría, que parecía quemar sus huesos. Sintió el peso de galaxias comprimidas en un pecho humano. Sintió el miedo de un niño que sabe que nació para morir torturado. Sintió el amor desesperado por una humanidad que lo odiaría. Gabriel no estaba usando telequinesis, estaba usando empatía radical. Estaba proyectando, a través de la conexión que Elian tenía con Jesús, la verdadera experiencia emocional del Cristo joven directamente dentro de la mente de sus perseguidores. Los policías cayeron de rodillas, llorando sin saber por qué. Los hombres armados soltaron las pistolas, sintiendo una culpa aplastante por cada acto de violencia que habían cometido en sus vidas. Valenti cayó al suelo, agarrándose la cabeza. «¡Para!», gritó el monseñor. «Es demasiado dolor, es demasiado humano. Dios no puede sentir tanto miedo». «Él lo sintió», gritó Gabriel, lágrimas corriendo por su rostro infantil. «Él sintió todo esto por ustedes, y ustedes lo esconden. Ustedes convierten su sacrificio en teatro, pero fue real. El miedo fue real. La duda fue real». El niño mantuvo la conexión durante 10 segundos más. 10 segundos de verdad absoluta, sin filtros. Entonces, Gabriel se desmayó. El silencio volvió a la cueva. Pero era un silencio diferente. No el silencio del secreto, sino el silencio de después de la tormenta. Valenti estaba tirado en el suelo, respirando con dificultad. Su rostro estaba bañado en lágrimas. La máscara de autoridad eclesiástica se había derretido. Jaron aprovechó el momento. «Vamos», susurró a Ana, «mientras están aturdidos». Pasaron junto a los hombres caídos. Valenti no intentó detenerlos. Estaba mirando el techo de la cueva, murmurando: «Perdóname, no lo sabía. Pensé que era solo una historia, pero dolía tanto». Nueva York, un año después. La exposición en el Museo Metropolitano de Arte rompió todos los récords de visitas. El título era simple: El Evangelio de Elian, la infancia oculta. Las 12 placas de arcilla estaban allí, protegidas por cristal blindado. Junto a cada una había interpretaciones de historiadores, teólogos y psicólogos. El mundo no se había acabado. La fe cristiana no se había derrumbado. Al contrario, había cambiado. Las iglesias estaban llenas, pero los sermones eran diferentes. Hablaban menos de un Dios distante y perfecto, y más de un Dios que entendía la ansiedad, la depresión y el miedo.
porque él mismo los había vivido en la piel de un niño en Nazaret. Hablaban de un Dios que necesitaba amigos. Ana caminaba por la galería de la mano de Gabriel. El niño tenía ahora 5 años. Llevaba una camiseta de Spider-Man y comía un pretzel. «Mira, mamá», señaló Gabriel la última placa, aquella que mostraba a Jesús llorando al lado de la cama de Elian moribundo. «Ese dibujo es triste». Ana miró a su hijo. «¿Recuerdas haber dibujado eso, Gaby?» Gabriel frunció el ceño, confundido. «No, mamá. Yo dibujo a Spider-Man. Quien dibujó eso, dibujaba muy bien». Ana sonrió, sintiendo un alivio inmenso y una melancolía dulce. Elian se había ido. Después de aquel día en la cueva de Nazaret, después de haber gritado la verdad que guardó por 2 milenios, el alma del testigo silencioso finalmente había encontrado la paz. Había cumplido su promesa a su amigo. Había contado la historia. Gabriel era solo Gabriel ahora. Un niño normal, con una vida entera por delante. Pero a veces, cuando llovía y tronaba, Ana veía a Gabriel ir hasta la ventana y mirar al cielo no con miedo, sino con una compasión extraña, como si estuviera perdonando al trueno por hacer ruido. Entiendo que incluso el cielo a veces necesita gritar. «Vamos, hijo», dijo Ana, «vamos a casa». Salieron del museo, mezclándose con la multitud de Nueva York bajo el sol de otoño. Detrás de ellos, en la vitrina iluminada, la placa de arcilla continuaba contando su historia silenciosa. La historia de un Dios que necesitó a un amigo mudo para poder finalmente ser escuchado. Fin.